¿Alguna vez te has preguntado si realmente eres honesto contigo mismo y con los demás? Es obvio que si no lo eres contigo mismo, no lo serías con los demás. Pero vamos, responde a la pregunta. ¿Eres realmente honesto? Aclaro, la honestidad es una virtud que consiste en decir la verdad, ser decente, recatado, razonable y justo. Y no decir la verdad sería tan igual que hacer lo que hace el padre de la mentira, Satanás, o sea, mentir, engañar, no decir la verdad. Entonces, no estaríamos siendo honestos con nuestros semejantes. Tal vez no lo has estado siendo, porque no caíste en la cuenta o porque no lo advertiste hasta ahora. A veces es necesario que alguien nos lo haga saber para rectificar y luego corregir de inmediato el error, porque de no hacerlo sería irresponsable y grave seguir incurriendo en lo mismo, o sea, seguir mintiendo y no ser honesto. Además, estaríamos llevando a muchos hermanos al error, que a veces creen en lo que escuchan, sin conocer realmente la verdad. Los protestantes dejan de ser honestos cuando toman de la Sagrada Escritura unas frases para mentir. Ahora bien, solo pondré un ejemplo de muchos que hay para ver su falta de honestidad. Para muestra, solo un botón. Ahora, si después de este ejemplo que te mostraré, tú decides estar del lado de Satanás, el padre de la mentira, ya es tu decisión. Sin embargo, si tú decides cambiar, ser honesto contigo mismo y con los demás, yo creo que habrá mucha alegría ya en el cielo, pues una conversión siempre es motivo de alegría. Entonces, repito, la honestidad no es propia de los protestantes, porque constantemente mienten sobre las Sagradas Escrituras, usando textos para darle otras connotaciones que los favorece en sus doctrinas y a sus intereses. Es decir, mencionan un texto y lo sacan fuera de contexto. Es decir, usan parte de un versículo para argumentar otra cosa totalmente contraria al versículo en mención. Aquí el ejemplo que anuncié. Para argumentar que el hombre no debe confesar sus pecados ante el sacerdote. Usan la frase, maldito el hombre que confía en otro hombre. Dicen, ¿cómo te vas a confesar con un sacerdote? Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Esta es la frase clásica y muy usada que la van repitiendo una y otra vez, para decirles a los católicos que no deben confesar sus pecados al sacerdote. Y así van mintiendo sobre todo a quienes todavía su fe no es sólida, o a quienes todavía no han echado raíces profundas y están como tambaleantes en la fe. Entonces viene cualquier viento de doctrina y termina arrastrándolos fácilmente, apartándolos de la iglesia verdadera, la iglesia católica. Si tomamos en sentido literal esta frase, maldito el hombre que confíe en otro hombre, todos estaríamos malditos, pues ¿quién no confía en el hombre aquí en la tierra? Todos siempre confiamos en alguien aquí en la tierra, ¿verdad? Los casados confían el uno en el otro y viceversa. El esposo confía en su esposa, la esposa confía en su esposo. Cuando vas al médico, confías en él, porque sabes que él te sanará. Los hermanos protestantes también confían en su pastor y al revés. Entonces, vamos a descubrir a los protestantes su no honestidad. Vamos a ver cuál es el truco que emplean. Los protestantes cortan el versículo en la mitad. Vamos a ver cuál es su caballito de batalla que siempre usan. Jeremías capítulo 17, versículo 5. Así habla Yahvé, maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal. Hasta aquí solamente lo leen. Claro, porque si continúan leyendo y terminan el versículo 5, entonces se descubren. Claro que sí. Ahora vamos a leer el versículo 5 completo del capítulo 17. Así habla Yahvé, maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Yahvé.
y que aparta su corazón de Yahvé. Esta es la frase que no la leen. Entonces, cuando tú te confiesas con un sacerdote, no estás apartando tu corazón de Dios. Al contrario, estás confiando en Él, en su infinita misericordia, para que te pueda perdonar tus pecados. Aclaro que el sacerdote solo es un instrumento que Dios quiso para que tú puedas reconciliarte con Él después de haber pecado, después de haberlo ofendido. Pero los protestantes no quieren confesarse con un sacerdote. Ellos lo hacen directamente con Dios. Ellos y Dios directamente, sin nadie que medie entre ellos. Pregunto, ¿tendrían la valentía de confesarse con un sacerdote viéndole directamente la cara y contarle las faltas cometidas? Bueno, esto supone dejar a un lado el orgullo, la soberbia, la arrogancia y reconocernos pecadores ante los ojos de Dios. Entonces, confesarse directamente con Dios así resulta más sencillo, ¿verdad? Pues no es así. Yo no soy el que pongo las reglas para confesarme. Es el propio Jesús quien lo quiso así. Si Jesús quiso que nosotros confesásemos nuestros pecados para recibir la absolución por parte de sus sacerdotes, a quienes otorgó el poder de perdonar pecados, pues simplemente lo respetamos y lo ponemos en práctica porque es su voluntad y nosotros no somos nadie para cuestionar a Dios, como hacen quienes no aceptan el sacramento de la penitencia, es decir, la confesión. Decía el Papa Francisco, el perdón no es fruto de nuestros esfuerzos, sino es un regalo, es un don del Espíritu Santo, que nos colma de la abundancia de la misericordia y la gracia que brota incesantemente del corazón abierto del Cristo crucificado y resucitado. Nos recuerda que solo si nos dejamos reconciliar en el Señor Jesús con el Padre y con los hermanos podemos estar verdaderamente en paz. Y esto lo hemos sentido todos en el corazón cuando vamos a confesarnos, con un peso en el alma, un poco de tristeza, y cuando sentimos el perdón de Jesús, estamos en paz, con aquella paz del alma tan bella que solo Jesús puede dar, solo Él. Entonces, ¿a qué se refiere cuando dice maldito el hombre que confía en otro hombre, que busca su apoyo en un mortal y que aparta su corazón de Yahvé? Es cuando alguien va donde el brujo para poner su confianza en él, porque le dará felicidad, prosperidad, etcétera, etcétera. Cuando en realidad el que nos da la verdadera felicidad es Dios, nadie más. Otros ejemplos, cuando van ante los adivinos, también el invocar a los muertos, la hechicería, la lectura de las cartas, de la mano, los horóscopos, todo lo que está condenado por la Iglesia Católica, porque todas estas cosas apartan a Dios de nuestro corazón. Por eso dice, y que aparta su corazón de Yahvé, porque ya dejas de confiar en Dios y pones toda tu confianza en el brujo que te promete que hará regresar al ser amado, que te hará próspero y no sé cuántas mentiras más. Entonces, aquello que arguyen para que tú no te confieses, para que tú no te puedas reconciliar con Dios, para que tú no estés en amistad con Dios, es totalmente falso. Mienten, no dicen la verdad, no son honestos. Lo recordamos en Juan capítulo 20 del 21 al 23. Jesús les dijo otra vez, la paz con vosotros, como el Padre me envió, también yo os envío. Dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los pecados les quedan perdonados, a quienes se los retengáis, les quedan retenidos. Dios quiso que fuera de esta manera, y a Él tenemos que hacer caso, y no a aquellos que de todo protestan y quieren hacer siempre su voluntad y no la de Dios. Hay muchas razones para ser una persona honesta. La principal es estar en paz con Dios y con nosotros mismos. La falta de transparencia
El traicionar a otra persona, el no decir la verdad, hace que carguemos con piedras a nuestra espalda, que nos dificulta el camino y nos hace sentir mal con nuestra conciencia. Además, hay que ser conscientes de que la mentira o el engaño tarde o temprano salen a relucir. La honestidad ayuda a que seamos felices con nosotros mismos. Además, las personas valoran la sinceridad y la aceptación y el reconocimiento de los errores. El aprender de los fallos anteriores para intentar no volver a cometerlos es una característica muy importante que pocas personas tienen en cuenta. Una persona honesta sabe reconocer cuando ha realizado un acto incorrecto para pedir disculpas o realizarlo de nuevo de forma adecuada. Si la honestidad es una virtud destacada en una persona, el resto del mundo lo tendrá en cuenta y sabrá reconocerlo como tal. Si, por el contrario, se ha visto implicada en fraudes o estafas, mentiras, la gente no le depositará su confianza. La honestidad conlleva un proceso de crecimiento. Es como un árbol que necesita su tiempo para ir poco a poco dando sus frutos. Que tengan un buen día, hermanos.